Hola, hola a todos, buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que estén revisando este video. El día de hoy vamos a revisar el tema de espermatogénesis. Primero vamos a definir a la espermatogénesis como la serie de fenómenos que se presentan en la pubertad en donde los espermatogonios se transforman en espermatozoides. Los espermatogonios van a estar localizados en los testículos. Estos son parte del aparato reproductor masculino y se encuentran localizados dentro de las bolsas escrotales, los cuales están por fuera de la cavidad pélvica. Para poder entender un poquito mejor sobre el origen de los espermatogonios y su posterior transformación en espermatozoides, tenemos que estudiar primero la estructura del testículo. El testículo se encuentra rodeado por una cápsula de tejido fibroso llamado túnica albuginea, la cual en la parte posterior del testículo se engrosa para formarnos el mediastino testicular. En todo el espacio, en toda la superficie de nuestro testículo, esta túnica albuginea se va a imaginar dentro del parénquima testicular para formarnos los tabiques testiculares. Estos forman parte del estroma testicular. Posteriormente, estos tabiques nos van a dividir al testículo en lóbulos o lobulillos. Dentro de estos lobulillos vamos a encontrar a los túbulos seminíferos, que si hacemos un corte transversal, pues vemos que son estructuras huecas. Dentro de los túbulos seminíferos vamos a ver el epitelio seminífero y es aquí donde se van a localizar los espermatogonios en los diferentes estadios de maduración, recordando que los que se encuentran localizados más a la luz del túbulo son los espermatozoides maduros. Posteriormente, estos túbulos seminíferos se van a anastomosar para formarnos a la red testicular, que ésta se encuentra dentro del mediastino testicular. Posteriormente, estos se van a continuar como los túbulos rectos y se van a continuar después como los túbulos, los conductos aferentes, posteriormente como conductillos eferentes, y estos nos van a formar al epidídimo. El epidídimo es esta estructura que se encuentra localizada desde el polo superior, la parte posterior del testículo, hacia el polo inferior, y está constituido por una cabeza, un cuerpo y una cola. Y esta cola se va a continuar con el conducto deferente y esta posteriormente nos va a constituir toda la vía espermática. En un corte histológico podemos observar aquí a la túnica albuginea. Aquí podemos observar a los tabiques, que son estos como espacios en blanco que podemos ver. Ese sería un lobulillo. Aquí adentro del lobulillo podemos ver esta estructura como granular, un poquito más basófila, correspondiente a los túbulos seminíferos. En la parte posterior aquí podemos ver el engrosamiento de la túnica albuginea correspondiente al mediastino testicular, y aquí dentro encontraríamos a la red testicular o red de testis. Por fuera podemos encontrar todo esto sería el epidídimo y esto sería la cabeza y el cuerpo del mismo. En este corte histológico podemos ver pues la túnica albuginea, que está compuesta por muchas fibras de colágeno. Algo importante a destacar aquí es que la túnica albuginea, por debajo de esta vamos a encontrar los vasos sanguíneos. En la parte donde encontramos a los vasos sanguíneos, a esa porción le vamos a llamar túnica vascular o túnica vasculosa, la mencionan algunos autores. Esto aquí podemos ver cómo la túnica albuginea se invagina para formar los tabiques y pues estos son a su vez parte del estroma testicular. Aquí podemos ver un túbulo seminífero, el epitelio seminífero, y por fuera de esta tenemos al estroma testicular o al intersticio. Aquí en el intersticio podemos encontrar estas células grandes correspondientes a las células de Leydig, las cuales son encargadas de secretar la testosterona en los hombres. Esta hormona les da sus características masculinas a los hombres. Por dentro del túbulo seminífero podemos observar el epitelio seminífero, en el cual encontramos a los espermatogonios en los diferentes estadios de maduración, que serían estos de aquí. Y dentro de este mismo epitelio seminífero podemos encontrar las células sustentaculares o células de Sartori. Más adelante las mencionaremos un poquito mejor. Aquí podemos ver la membrana basal que nos delimita como tal el túbulo seminífero. Por encima de esta podemos encontrar al epitelio seminífero y por debajo de esta podemos encontrar el intersticio testicular. En este también podemos encontrar la presencia de vasos sanguíneos, que es hacia donde las células de Leydig
van a vertir su secreción. Las células de Sertoli, como les mencionaba, se encuentran inmiscuidas dentro del epitelio seminífero. Son estas células grandes, poliédricas, con grandes prolongaciones citoplasmáticas que se encuentran se encuentran inmiscuidas dentro o entre los espermatozoides, los espermatogonios, perdón. Entonces, la función de estas células es proporcionar sostén, protección y nutrición a las células germinales y también tiene una función fagocítica, ya que conforme los espermatogonios van madurando, estos se van deshaciendo de citoplasma. Entonces, quien va fagocitando este citoplasma residual son las células de Sertoli. Estas, al estar en contacto con la membrana basal, si se fijan, aquí podemos observar unas prolongaciones citoplasmáticas. Como ya se los mencioné, por acá afuera tenemos al intersticio testicular. Entonces, aquí al tener vasos sanguíneos se corre el riesgo de que se pueda colar alguna bacteria, algún agente mutágeno que nos pueda alterar a los espermatogonios. Es por ello que las células de Sertoli, junto con la membrana basal y las células endoteliales y el tejido conectivo circundante, nos van a formar una estructura, la barrera hematotesticular, que esta sirve para proteger a los espermatogonios de las infecciones, para mantenerlos más aislados. Bueno, al momento del nacimiento, las células germinales se localizan dentro de los cordones sexuales, ¿de acuerdo? Son células grandotas, estas que parecen como huevitos estrellados, estas que vemos aquí. Son las células espermatogónicas, las células germinales. Si se fijan, son estructuras tubulares, no es una estructura hueca, es un cordón, como su nombre lo dice. Sin embargo, antes de la pubertad, estos cordones sexuales se van a tornar huecos para convertirse en los túbulos seminíferos. Podemos ver que tienen una luz y ya podemos observar que se forma ya, o sea, queda bien definido ya el epitelio y los espermatogonios se van organizando según sus estadios de maduración. Los más inmaduros se encuentran hacia la parte más basal, mientras que los más maduros se encuentran más cercanos a la luz para poder ser liberados y estos que se sigan por toda la vía espermática. Las células madre espermatogónicas o células precursoras de espermatogonios, estas células originan a las células ah, al mismo tiempo que las células germinales van a originar a las células madres espermatogónicas. Estas nos van a dar origen a las células espermatogones de tipo A, que son las que se forman al inicio de la espermatogénesis. Las espermatogones de tipo A van a sufrir muchas divisiones mitóticas y en la última de estas divisiones mitóticas nos van a formar las espermatogonias de tipo B, que nuevamente se van a dividir esas espermatogonias de tipo B para formarnos a los espermatocitos primarios, ¿de acuerdo? Estos espermatocitos primarios, después de una profase muy prolongada, van a formar los espermatocitos secundarios. Y al final de la meiosis 2, estos espermatocitos secundarios nos van a formar a las espermátides. Les recuento, las tipo A sufren muchas mitosis y la última generación de estas nos forma a los espermatocitos B. Los espermatocitos B entran en meiosis 1 y nos van a formar posteriormente a las espermatides secundarias y estas espermatides secundarias al finalizar la meiosis 2 nos va a formar a los espermatocitos, a las espermatides. Y bueno, la espermatogénesis se produce de manera crónica, cronológica y exacta. Si se examinan algunas zonas o pequeñas zonas de nuestro epitelio seminífero, se pueden observar 6 agrupaciones recurrentes de fases de gametos en desarrollo que habitan en el epitelio, ¿sale? Podemos observar diferentes estadios de maduración. El tiempo necesario para que una zona del epitelio complete las 6 fases de un ciclo es de 16 días, ¿sale? Entonces podemos encontrar diferentes secciones como que si fuera una especie de mosaico en los túbulos seminíferos, en el epitelio seminífero, podemos observar pequeñas secciones con los espermatozoides en diferentes estadios y diferentes fases del ciclo. Entonces, pues pudiéramos ver en esta imagen a grandes rasgos cómo desde la parte basal del epitelio seminífero podemos ver que tenemos primero los espermatogonios, podemos ver que son células grandes con un núcleo grande. Conforme van madurando, estos van perdiendo citoplasma y si se fijan, se encuentran conectados
por estas pequeñas prolongaciones de citoplasma, los cuales llamamos puentes citoplasmáticos. Entonces, conforme van madurando, estas células se van moldeando para tener esa forma característica propia de un espermatozoide. Al final, de lo que se encargan las células de Sertoli es de fagocitar este exceso de citoplasma, incluidos los puentes citoplasmáticos, para poderlos liberar hacia la luz del túbulo seminífero y estos continúen por toda la vía espermática. Ahora, ¿cómo van a madurar y se van a diferenciar los espermatogonios? A esta fase le llamamos espermatogénesis. Primero, vamos a ver que estos van a empezar a liberar el exceso de citoplasma y las células este exceso de citoplasma va a ser fagocitado por las células sustentaculares o de Sertoli. Posteriormente vamos a ver que la cromatina se va a empezar a compactar en el núcleo, ¿de acuerdo? El retículo de Golgi, que es esta región de acá arriba, se va a empezar a colocar por encima del núcleo, recubriendo la mayor parte de este. Posteriormente vamos a ver que el centriolo distal va a dar origen al flagelo del espermatozoide, se va a colocar en el otro polo de la célula, contrario al de la región de Golgi. Se va a colocar acá el centriolo para dar origen al flagelo del espermatozoide, que es este que le va a dar motilidad a los espermatozoides. Posteriormente vamos a ver que las mitocondrias se van a empezar a migrar hacia el polo posterior, hacia donde está el centriolo, y se van a empezar a colocar alrededor del cuello del espermatozoide, formándonos una estructura. Esta estructura llamada vaina o cubierta mitocondrial. Esta vaina o cubierta mitocondrial es la que le va a dar la energía necesaria al flagelo para poder mover al espermatozoide. Posteriormente, el citoplasma nos va a formar una vaina alrededor del cuello del flagelo del espermatozoide, que es esta que vemos aquí, y pues podemos ver que el acrosoma adquiere más o menos la forma del núcleo, se encuentra en la parte superior, en el polo superior, y este acrosoma va a contener enzimas que se van a encargar de degradar unas proteínas de la zona pelúcida para poder fecundar al óvulo. Entonces, al final tendríamos como resultado a un espermatozoide, el cual está conformado por una cabeza, un cuello, una cola, y en el segmento inicial de nuestro espermatozoide podemos observar a la vaina mitocondrial, que es esta que vemos aquí. Pues aquí vemos al espermatozoide y aquí vemos a su vaina mitocondrial, aquí vemos su colita. Un espermatozoide morfológicamente maduro mide entre 40 y 50 nanómetros de longitud, la cabeza de 2 a 3 nanómetros de ancho, de 4 a 5 de longitud y una cola o flagelo de 50 nanómetros aproximadamente. ¿Vale? Entonces, con esto terminamos este tema. Con esto lo terminamos. Espero que haya quedado comprendido. Nos vemos la próxima.